Bien, entonces el siguiente tema es máquinas asincrónicas. Arrancamos con máquinas asincrónicas trifásicas. Ahora, sucede una cosa muy interesante en las máquinas asincrónicas trifásicas, que es que son súper parecidas a las máquinas asincrónicas, a las máquinas sincrónicas trifásicas. Uno habla, y en la carta del estudiante dice máquina asincrónica, pero también ustedes pueden observar textos o algunas veces yo lo diré, no me voy a referir a los motores asincrónicos como motores asincrónicos, sino que les voy a decir motores de inducción, ¿verdad? Ahora, ¿es lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Son dos formas de llamarle a la misma máquina, ¿de acuerdo? Entonces, motor de inducción o máquina asincrónica. Aquí tenemos una animación que ya es conocida por ustedes, que es la del campo magnético giratorio. Ahora, ¿por qué es que la pongo otra vez? Si ustedes recordarán que esto lo vimos, era para la máquina sincrónica, no para el motor de inducción o generador de inducción. Bueno, lo estoy poniendo otra vez porque desde el punto de vista del estator, una máquina sincrónica y una asincrónica son exactamente lo mismo. Una trifásica, ¿verdad? Una trifásica sincrónica o trifásico de inducción son exactamente iguales desde el punto de vista del estator. Y entonces, como aquí lo que estamos viendo es el campo magnético provocado por los polos del estator, entonces es de esperar que suceda lo mismo en una y en la otra porque son idénticos, ¿verdad? Entonces voy a correr un momentito aquí la animación, nada más para que recordemos que la suma de los vectores de campo magnético de todos los polos provoca un campo magnético giratorio que tiene una magnitud constante y que tiene también una velocidad constante. Y tiene un sentido de giro que depende básicamente de la secuencia de alimentación de las fases en el estator. Y que uno podría cambiar el sentido de giro dándole vuelta o intercambiando un par de fases y eso cambia la secuencia y entonces ya el motor no da vuelta para sentido horario, sino que da vuelta a sentido antihorario. Y dicho esto, ya les dije cómo se le cambia el sentido de giro a una máquina asincrónica o a un motor de inducción. Se le cambia igual que lo hacemos con una sincrónica. Bueno, ahora, ya recordamos cómo es que funciona la parte del estator. Y nos vamos a revisar entonces la máquina, el motor de inducción, el más sencillo de todos, que es el motor jaula de ardilla. Este motor jaula de ardilla se le llama jaula de ardilla porque el rotor parece una jaulita. Eso es una cosa muy interesante que tenemos en la ingeniería. A muchas cosas les decimos con lenguaje muy coloquial, porque los ingenieros la verdad somos así, no somos como muy estirados como para andar rebuscando palabras extrañas para llamarle a ciertas cosas. Entonces, por eso es que tenemos motores de jaula de ardilla y por eso tenemos motores de rabo y chancho, por ejemplo. Bueno, el motor de rabo y chancho suena como más fino decirle en inglés, entonces se le dice pigtail, pero es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la jaula de ardilla. Vean que tiene unas barras, tiene dos aros, el frontal, que es el que estamos viendo por acá, uno posterior, que está al fondo del motor y no lo vemos, y están unidas por esas barritas, ¿verdad? Que tienen un color más oscuro, aunque no necesariamente son de cobre, ¿verdad? Usualmente son de aluminio. Y entonces ponemos aquí a correr la animación y vean que, bueno, el estator de este motor es exactamente el mismo que teníamos antes. Y ahora lo que tenemos es una jaula en la parte interna que está girando, ¿verdad? Una vez más, la jaula lo que tiene son dos aros y están unidos por unas barritas. Ahora, esas barritas, un detalle constructivo es que tienen un pequeño ángulo, ¿verdad? Vean que no están, por así decirlo, a escuadra, no están a 90 grados, sembradas contra los anillos. Eso es básicamente por un asunto de reducción de ruido que se logra reduciendo las vibraciones que tiene el rotor al estar operando. ¿Funcionaría igual si estuviera a escuadra? Sí. ¿Haría más ruido? También. Entonces, creo que ya vimos el rotor de jaula de ardilla. Entonces vamos a pensar un momentito en lo que sería el funcionamiento
de ese rotor de jaula de ardilla. Si a esa jaula de ardilla ya la vimos, ¿verdad? Son dos aros, el que estamos viendo y uno más al fondo, y están unidos por esas barritas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar eso, pero de lado. Entonces aquí está el aro superior, aquí está el aro inferior. Y ahora voy a dibujar la barrita que lo une. Entonces la barrita que une el de arriba y por aquí la barrita que une el de abajo. Prácticamente lo que dibujé aquí fue un corte. No dibujé toda la jaula porque sería un poco extraño. Entonces ahí tenemos un corte de la jaula. Entonces el aro, el anillo, rojo arriba, rojo abajo y un par de barritas izquierda y derecha en color naranja. Entonces vean qué interesante y qué simple que es el principio de operación de un motor de jaula de ardilla. Yo tenía, y lo vimos hace 2 minutos, un campo magnético giratorio, que es la suma de los vectores de campo magnético azules de los polos del estator. Una vez más, aquí en el dibujo anterior y en este, yo estoy viendo un único polo por fase, pero tenemos toda la certeza de que son por lo menos 2 polos por fase. Entonces, yo tengo un campo magnético giratorio y en medio de ese campo magnético yo meto esa jaula. Ahora, ya tengo todas las condiciones para tener inducción. ¿Por qué? Porque para la inducción, según Faraday, yo ocupaba una trayectoria cerrada y un campo magnético cambiante. Aquí yo tengo la trayectoria cerrada, que es la jaula, y el campo magnético cambiante es el vector giratorio de campo magnético. No es cambiante en magnitud, pero es cambiante en dirección, entonces es cambiante. Así que cuando yo tengo una trayectoria cerrada y un campo magnético cambiante, tengo inducción eléctrica. O sea que voy a tener una corriente eléctrica circulando aquí en la jaula, que la voy a dibujar acá. Sube por ahí, baja por la otra barrita y por supuesto que de un lado al otro se va a unir a través de los anillos. Ahí tengo la corriente circulando. Para eso es que yo necesito el campo, la trayectoria cerrada para que la corriente circule, porque básicamente la corriente no se puede desplazar, dar vuelta en U y devolverse, ¿verdad? La corriente circula en un circuito cerrado. Ahora, ¿en qué dirección? ¿Por qué lo dibujé así? Lo dibujé así muy arbitrariamente. La dirección nos la diría la ley de Lenz, y eso ya lo vimos. Pero en este caso realmente no es el objeto de estudio en qué dirección va. Lo importante es que va. Si va en esa dirección o en el sentido contrario, eso es una cosa que podríamos hilar más delgado si tuviéramos necesidad de hacerlo y viendo la dirección del campo magnético, etc. Pero en este momento, para el principio de operación, nos basta con saber que esa dirección, que esa corriente está circulando. ¿Ok? Ahora, vean lo interesante. Si yo tengo esa corriente circulando, yo podría aplicar la regla de la mano derecha y concluir que yo voy a tener un campo magnético, lo estoy dibujando así, ¿verdad? Sería la punta de la flecha del vector de campo magnético. Tendría un campo magnético que por regla de la mano derecha está señalando hacia mí, está señalando hacia cada uno de nosotros, saliendo un vector de la pantalla, ¿verdad? Entonces, tengo una corriente en la que señala en color verde y tengo campo magnético. Ahora, una cosa que es interesante es que entonces este campo magnético de color lila va a tratar de alinearse con el campo magnético giratorio del estator, ¿cierto? El polo norte va a buscar al sur del estator y el sur va a buscar al norte. Y entonces, en resumen, este motor empieza a dar vuelta. Vean que es un asunto de causa-efecto. Tengo un campo magnético giratorio en el estator que induce una corriente en el rotor. La corriente que circula en el rotor provoca un campo magnético, ¿verdad? Que eso es Biot-Savart. Y ese campo magnético va a tratar de alinearse con el campo magnético del estator, que es algo, digamos, una consecuencia lógica que traten de alinearse. Los polos opuestos se van a atraer, los polos iguales se van a repeler, y eso va a empezar a dar vuelta para lograr ese alineamiento. Y ese es el principio de operación de este motor. Ahora, este motor empieza a dar vuelta buscando el alineamiento con el campo del estator. Lo único es que no lo logra. Nunca logra girar a la velocidad del estator. Y el motivo por el cual no logra girar a la velocidad del estator es un motivo muy simple. Es que esta inducción depende de que el campo del estator sea cambiante con respecto al rotor.
¿De acuerdo? Se ocupa que el campo del estator sea cambiante con respecto al rotor. Y si el rotor está girando a la misma velocidad del campo del estator, entonces realmente no lo ve cambiante. La única manera que lo vea cambiante es que la velocidad a la que él gira no sea la misma, ¿verdad? Si está completamente detenido, pues la inducción es máxima. Cuando él empieza a girar, la inducción va atenuándose y llegaría hasta ser inducción cero si ambos giran a la misma velocidad. Esa velocidad se llamaría velocidad sincrónica, pero como este motor nunca alcanza la velocidad sincrónica porque no tendría inducción en esa condición, entonces este es un motor asincrónico, porque él gira a una velocidad inferior a la velocidad sincrónica. Y la velocidad sincrónica ya habíamos visto cómo se calcula, depende de la frecuencia, número de polos, etc. Control de velocidad. El control de velocidad es exactamente igual que el control de velocidad de un motor sincrónico. Sería por cambio de la frecuencia. Hay formas de arreglar el alambrado del número de polos, ¿verdad? Pero no es lo más simple. Lo más simple, aunque no es tan barato, es cambiar la frecuencia. Que las barritas se dejan pasadas, se dejan más larguitas, digamos. Yo aquí lo dibujé así porque para el principio de operación nos interesa que quede de esa forma, pero normalmente se le dejan unas puntitas acá, se dejan como pasadas las barritas de la jaula, porque estas extensiones acá sirven como de ventilador, como para ventilar un poquito el motor y que se enfríe, y también sirven como aletas para ayudarle al enfriamiento del rotor. Entonces, son otras características ahí constructivas que tiene. Los motores se especifican por potencia mecánica, pero cuando hacemos el diseño eléctrico, lo que nos interesa es la potencia eléctrica. Entonces, ahí vemos esa relación, esa relación de potencia eléctrica a potencia mecánica es lo que llamamos eficiencia del motor, que anda normalmente, son bastante buenas, anda ahí, no sé, 80, 90% por ahí. Un poquito más, un poquito menos, según el tipo de motor. Entonces, en este motor de inducción o asincrónico, de rotor bobinado o rotor devanado, tenemos anillos deslizantes. Vamos a ver la construcción. Bien, tenemos el rollo del motor, que básicamente son este alambrecito aquí de cobre ahí arrollado, ¿verdad? Ese es el embobinado. Ahí normalmente vamos a tener unas 3 fases. Vamos a tener, sí, unas 3 fases y vamos a tener unos 2 polos o podrían ser 4 polos, podrían ser más, dependiendo del tipo de máquina que sea. Y tenemos los núcleos, aquí están, que son estos de acá. El núcleo ferromagnético, que esto también lo tiene la jaula de ardilla, porque el aire tiene una baja permeabilidad para campo magnético. Entonces, se rellena de esta forma para que los campos magnéticos sean más intensos con una permeabilidad más alta. Y después, estas bobinitas de ahí se conectan a estos anillos deslizantes. Estos anillos deslizantes son muy similares a los que ya les había dibujado para la máquina sincrónica. Nada más que aquí son 3. En la sincrónica eran 2 para la alimentación DC del núcleo de ese motor o generador sincrónico que ocupaba alimentación DC. Pero estos son 3 porque este motorcito es trifásico, entonces necesita 3 puntas. Entonces en estos anillos deslizantes podríamos pensar que eventualmente van a venir conectados unos carboncitos, ¿verdad? Vamos a decir que aquí puede ser uno, aquí puede ser otro, y aquí puede ser otro, ¿verdad? Y ellos vienen por acá y se interconectan entre sí para cerrar la jaula, ¿verdad? Bueno, no es una jaula, pero hay que cerrarlo. Vean, por ejemplo, pensemos esquemáticamente que ellos fueran así, que las 3 bobinas fueran así, que estuvieran internamente en estrella, que es una cosa usual. Entonces, estos cablecitos azules son estas puntas que tenemos ahí. Y externamente yo las podría conectar para tener inducción, porque necesito trayectoria cerrada. Ahora, la gracia no es conectarlas así, aunque se puede hacer, ¿verdad?
La gracia del rotor bobinado con respecto a jaula de ardilla es que yo tengo forma de cambiar la impedancia de ese rotor. En jaula de ardilla no podía hacer eso porque la jaula era la jaula y punto, ¿verdad? Pero en uno de estos yo podría externamente conectar algo así como un reóstato trifásico, una cosa así, y cambiar la impedancia de las tres fases, ¿verdad? Y entonces al cambiar la impedancia de las tres fases, yo puedo cambiar la operación del motor. Una cosa que es muy interesante, digamos, es la curva de operación de un motor de estos. Listo, entonces esta es la curva de operación de un motor trifásico de inducción del rotor bobinado para diferentes resistencias del rotor. Entonces vean que la resistencia 3' es mayor que la 2', mayor que la 1', mayor que la resistencia sin prima. Tenemos dos ejes, tenemos el par, que es porcentaje del torque nominal, y tenemos la velocidad en porcentaje de la velocidad sincrónica, ¿verdad? También aquí abajo dice deslizamiento. El concepto de deslizamiento es básicamente relacionado a la diferencia que hay entre la velocidad asincrónica y la velocidad sincrónica. Y va de 0 a 1, ¿verdad? El deslizamiento es 0 cuando yo tengo la velocidad sincrónica y es de 1 cuando el motor está detenido y la velocidad sincrónica básicamente es constante. Ahorita vemos la formulita del deslizamiento, pero él va de 0 a 1. Es como un porcentaje de qué tanta diferencia hay entre la velocidad sincrónica y la asincrónica. Entonces, cuando la resistencia es muy alta, el torque de arranque no es muy alto, pero sí supera el torque nominal, ¿verdad? Y simplemente va cayendo. Si la resistencia baja un poquito, yo podría obtener la curva esta R2 con 2', donde tengo un altísimo par de arranque y luego va cayendo el par conforme aumenta la velocidad. Después, si me busco R2 con una sola prima, vean que el torque de arranque no es tan alto, está casi en 200%, pero no es tan alto como el anterior. Y el par máximo lo obtengo a una velocidad más cercana de la velocidad sincrónica. Y en el R2 sin ninguna prima, que es la línea continua, la línea sólida, mi par de arranque no es tan alto, de hecho está por debajo del par nominal. Pero sí tengo un par máximo muy bueno, ya muy cercano de la velocidad sincrónica, ¿verdad? Entonces, volviendo a hacerle unos garabatillos ahí encima de esto, ¿qué sucede? Sería muy conveniente tener un alto par al arranque y un alto par cerca de la velocidad sincrónica, porque esa es una velocidad alta, ¿verdad? Entonces, un motor de rotor bobinado tiene la ventaja de que yo lo puedo arrancar con una resistencia rotórica muy alta y luego bajar esa resistencia para tener un buen par de arranque y luego ir bajando esa resistencia para pasarme de una curva a la otra. Y así yo puedo tener alto par de arranque y también alto par a velocidad alta, ¿verdad? Entonces, son de las ventajas del motor de rotor bobinado. Lo único es que sí es más caro que el de jaula de ardilla porque tiene contactos deslizantes, tiene esos anillitos deslizantes, ¿verdad? Listo. Y en cuanto al deslizamiento, se calcula como la velocidad sincrónica menos la velocidad sincrónica entre la velocidad sincrónica. ¿De acuerdo? Y el deslizamiento es adimensional. Por eso les decía que va de 0 a 1. Entonces vean, si la velocidad asincrónica es 0, o sea, si el rotor está detenido, entonces el deslizamiento es 1. Pero si la velocidad sincrónica es igual a la sincrónica, el deslizamiento es 0, ¿verdad? Entonces, así de simple, el deslizamiento no es la gran cosa y como digo yo, sabiendo cuál es el concepto, no es una fórmula que uno se tiene que aprender, ¿verdad? Sino simplemente uno nada más recuerda que el deslizamiento es esa comparación entre qué tan cercano está la velocidad de giro del motor asincrónico con respecto a la velocidad sincrónica.